siempre la ayuda tiene que ser para la cámara. Uno como reportero en realidad no tiene la capacidad de decidir qué sale o qué no sale al aire. Son las oportunidades, ¿no? Que mucha gente cuando se apagan las cámaras se te acercan y te dicen, oye, ¿tú crees que podrías ayudarme? ¿Quién decide que vas a Rusia 2018? Él como que jugaba para mantenerse, vivía el presente, pero no nos dejó nada para el futuro. Porque el jugador peruano sí le gusta que lo arropen. Cristian Rivero, el podcast, es presentado por Skechers, la compañía de la tecnología y el confort. Y buquealos.com, libros que cambian tu vida en un clic. ¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cristian Rivero, el podcast, muchachos. Estadísticas, ¿quieren una estadística? Por favor. 7 de cada 10 personas que ven este podcast, ¿qué creen? No se han suscrito, pues. No tienen que ayudar, tienen que colaborar, suscríbete, dale a la campanita, todo el cariño posible para que este podcast siga creciendo. Vamos ya más de 2 años, ¿ah? 2 años haciendo podcast, insistiendo, perseverantes y cada vez con invitados que siempre nos dejan alguna enseñanza, nos cuentan historias bonitas. Siempre aprendemos algo de nuestros invitados. Hoy nos acompaña un comunicador auténtico, particular, creativo, simpático, empático, pero si hay algo que rescato de él, compartimos una misma casa televisiva en un momento, es que está dispuesto a entretener y ama lo que hace, que es comunicar. Comunicador social Vela San Marco, le damos la bienvenida hoy al gran Steve Romero. Gracias, Cristian, gracias. ¿Qué tal, Steve? Pues, ¿qué de tu vida? No nos vemos desde Desde 2018 seguro. Totalmente. Sí, pues cuando trabajábamos En Latina. Creo que he tocado una fibra sensible. Me voy a olvidar. Tranquilos, ya va a pasar. Es normal salir un poco triste de ahí, ¿no? Bueno, vamos a entrar en los detalles. Me pasó. Sí, bueno, son cosas que pasan. Yo siempre digo, es la vida misma, es así. Hay cosas que nos hubieran gustado que sean de otra manera, pero son decisiones finalmente y hay que aceptarlas y procesarlas. Pero ni a ti ni a mí nos ha ido mal. No. Aquí seguimos trabajando, creando, haciendo nuestras cosas. ¿Cómo te va en ATV? Bien. Tienes Mira, como 3 años ahí. Sí, ya me voy para los 3 años. De hecho, en ATV he tenido la oportunidad de experimentar nuevas funciones y nuevos aspectos del periodismo que yo, la verdad, no había explorado. O ¿Cómo sea, cuáles? lo que pasa es que recuerda que en Latina yo hacía deportes. Deportes. Me dedicaba de lleno a los deportes. Tal vez la pandemia me acercó un poco más al público que consumía otro tipo de noticias, pero en ATV es donde yo ya he empezado a pasearme por los mercados, por los asentamientos, a averiguarte el precio del pollo, de la fruta, hacer casos sociales, ollitas comunes. Es a raíz de esto que la gente empieza a escribirme, a decirme, oye, tengo un familiar, tengo un amigo, tengo un vecino que necesita ¿Cómo ayuda. ha sido ese choque de realidades para ti? Una cosa es el evento deportivo, la fiesta del fútbol, estadios, eliminatorias, campeonato descentralizado, a toparte con la realidad dura de un país, ¿no? Mira, ¿Cómo ha sido ese? aunque no lo creas, ha sido para mí reconfortante volver a mis raíces, porque muy poca gente te va a creer que alguien que aparece en la tele, ya sea como reportero, conductor, animador, pues viene de abajo, ¿ok? Y ¿Tú crees que sí? es muy poco creíble. No te estoy diciendo que no pasa, pero es muy poco creíble. La gente piensa que porque uno aparece en tele, por lo general la ha tenido fácil o... Hoy ya la tiene segura, hoy ya la hizo. Exacto. Y Bueno. muchas veces se desconoce en realidad lo que vivimos muchas personas que no estamos todavía, por ejemplo, a un nivel de conductor, a un nivel de productor, ¿no? Que son rangos distintos. En el, y es la verdad. Rango distinto. Claro. Pero a todos nos ha costado. No, yo no digo lo contrario, solo que, por ejemplo, yo sí he crecido y he vivido en asentamiento humano. Ya. Entonces, ¿En dónde? ¿En cuál? Yo soy de Rímac, ¿ok? Del Altillo. Es un asentamiento humano que está muy, pero muy cerca a un mercado, a una zona muy numerosa que se llama Ciudad y Campo. Entonces, que yo vaya a un asentamiento humano no hace que yo diga, wow, ¿qué es esto? Claro, Cuando en realidad no es una realidad no que era ajena. no era ajena. En realidad, Entiendo. lo he tenido, lo he palpado, no lo he sufrido del todo,
porque también digo que reconocer mis virtudes. En este caso, mi mamá me ha dado todo lo que ha podido. Gracias a ella nunca me faltó ni comida, ni vestimenta, ni estudios, pero tengo eso, tengo la calle, conozco de los asentamientos, conozco qué le falta a la gente, sé qué tienen, sé qué les emociona obtener. Ya más o menos me voy haciendo una idea, por ejemplo, ahora que se viene Navidad, qué cosas realmente necesitan, qué cosas son pasajeras para ellos. Entonces, no ha sido un choque para mí. Lo que sí para mí es frustrante es no tener la capacidad de poder ayudar a Ayudar. todos. Porque mucha gente, Mm. cuando se apagan las cámaras, se te acercan y te dicen, oye, ¿tú crees que podrías ayudarme? Y lastimosamente uno no está en la capacidad de abrir la billetera y decir, toma y con esto puedes solucionar tus Y se acerca problemas. mucha gente, Demasiada. mucha Es gente. que Sí, es, mucha gente comprende que si ayudas a uno, tienes que ayudar a todos. Y no se puede, y es como lastimosamente. más o menos a veces lo leen como obligación. Y pasa cuando yo en mis inicios también he sido notero de programas, no periodístico, pero en programas de entretenimiento, magazines, también he tenido que hacer mi nota, terminar el pesquero. Hemos hecho juntos también campañas de Navidad, que nos hemos Claro, ido a asentamientos humanos, donde en Villa El en Villa Salvador, El Salvador, que que yo estoy hiciste animando. animando, hiciste de payaso, además Sí, tienes una claro. banda artística impresionante, pero sí, es frustrante. Me pasaba cuando llegaba a la puerta del canal y había gente esperando, 3, 4 personas. Joven, por favor, ¿usted trabaja acá? Sí, ¿me puede ayudar? Mi caso, y le digo, señora, yo no trabajo en prensa, Ujú. le digo, soy de entretenimiento, pero claro, me tomaba la molestia de ir preguntar cuál es el conducto. Tiene que dejar la carta contando, pero no podía hacer más. Joven, me decía, joven, por favor, ayúdeme, señora. No, créame que no puedo hacer más de lo que ya estoy haciendo. Igual conversaré con el productor, con el reportero para que pueda, pero es frustrante Sí. estar en un medio donde la gente cree que lo puedes ayudar de manera inmediata y puedes ayudar a todos y no poder. Y además, por el simple hecho de que la gente muchas veces se ha tomado el trabajo de incluso hasta venir de provincia. O sea, hay gente que ha viajado, no sé, pues desde Ayacucho, desde Huancavelica o desde la selva del país, solo con la esperanza. De que los escuchen o su caso salga al aire y alguien lo pueda ayudar. Exacto. Y uno como reportero, y para algunos esto es bien sabido, pero uno como reportero en realidad no tiene la capacidad de decidir qué sale o qué no sale al aire. Nosotros acatamos las comisiones que nos mandan. O sea, al empezar un día laboral nos dicen, Tu punto uno es en San Martín y tu punto dos es en San Juan y listo". Y terminas de hacer un enlace en vivo y se te acerca gente diciendo, oye, tengo acá un bache en mi cuadra, se ha roto una tubería, no nos atiende la empresa pública, oye, tenemos un caso de un anciano que está en abandono y tú le dices, wow, ¿qué hago? Me tengo que Me ir. tengo que ir, pero, y ahí ya viene el siguiente paso que sí puede hacer una diferencia. Me puede brindar su número y créame que apenas pueda, la voy a llamar para preguntarle lo que pasa, me cuenta usted qué sucede y voy a proponer el caso ¿Y en y producción. cumples eso? Sí, Tú lo cumples. sí, sí lo cumplo porque, a ver, no puedes dejar ese vacío en la gente. No puedes venderle una imagen, la imagen del reportero que ayuda, si cuando se apaga la cámara eres indiferente, pues. Entonces, es más, yo creo que la responsabilidad aumenta cuando Pero la cámara, es más común lo otro, ¿ah? Vender una imagen y no cumplir, y no ser coherente con lo que uno... porque hay mucha hipocresía también. O sea, y hay que decirlo. Hay gente que solo actúa de una manera porque los están grabando o porque están al aire. Lo debes haber visto, Ujú, sí, es, sí, es- sí, sí, es sí, sí, por evidente. eso te lo digo, por eso te lo digo. Es más normal, pero si haces las cosas como te digo, no hay mejor agradecimiento que la paz al irte al dormir. Claro, tú estás tranquilo porque has cumplido dentro de tus posibilidades Claro. con lo que se podía, ¿no? Hasta donde Sí, podías ayudar. sí, y además, otra de las cosas que me gusta es darle seguimiento a las ayudas que ya di, porque muchas veces em, cometemos el error de ayudar Y y te ahí olvidas. quedó. O sea, yo sí sigo mis casos, soy de escribirle a los protagonistas de esas historias cómo les ha ido, cómo han avanzado, si necesitan algo más, igual, y no necesito siempre del canal para gestionar algo.
A veces me quedo con el contacto de la marca o la empresa que ayudó y le digo, Claro. oye, esta persona, ¿recuerdas que necesitaba ropa, esto? ¿Tú crees que puedes acercarte porque ha tenido esta necesidad y todo ello? Me dicen, sí, claro, no hay ningún problema. O sea, no siempre la ayuda tiene que ser para la cámara. O sea, podemos seguir haciendo cosas detrás, ¿no? ¿Y te está cautivando, enamorando más esta idea de lo social que lo deportivo? ¿O tú dices, no, Cristian, mi core, mi columna es lo deportivo? No, yo te puedo decir que yo siempre la he tenido clara. Yo soy periodista deportivo por oportunidad. ¿A qué me refiero? Yo tengo colegas que toda su vida soñaron en hacer deportes. Toda su vida soñaron en cubrir a la selección peruana. En mi caso, cuando yo estaba empezando, yo me moría por ser redactor. Yo empecé en el grupo de comercio y era practicante. Tenía una fusión diversa. Mira, ¿Cuántos años tenías ahí? ahí esta foto es del Hasta el 2000. lapicero ya se ha descontinuado, señor. Hasta el lapicero ya ni lo hacen. Ya ni lo hacen. Esta foto es del 2015. ¿2015? Sí. ¿Cuántos años tienes, Steve? Yo tengo 31. Joven todavía. Aquí, evidentemente, tenía 31 y este fue el segundo trabajo que yo tuve en el comercio. Yo era redactor de resúmenes, pero ¿cuál era mi chamba? Te lo explico rápido. Yo grababa todos los canales. Grababa el 2, el 4, el 5, el 7 y el 9. Yo no era redactor de resúmenes. Yo Ya. todavía no hacía periodismo en sí. Entonces, ¿qué pasaba? Terminaba, supongamos, el noticiero de Canal 4, Ya. el del mediodía. Y yo mandaba un correo donde en un Word te decía 12, aparece la conductora. 12:01, incendio en San Juan de Lurigancho. 12:03, enlace en vivo con el general de O bomberos. sea, hacías el titular minuto a minuto. Sí, ¿para qué? Esto lo difundía a través de todo el grupo de comercio, que en ese entonces tenía un montón de medios. Y cuando llegaban los redactores, los que tenían el puesto que yo quería, Ubicaban directamente. solo leían y decían, uy, a ver, supongamos, 12:30, Cristian Rivero lanza su nueva obra de teatro. Y me llamaban, Steve, un favor, en Canal 4 a las 12:30 ha salido una notita de Cristian Rivero. ¿Me la pasas? Y yo decía, sí, claro. Cortaba el video, se lo mandaba, él lo veía y redactaba una Claro. nota web. Y le implantaba el video. Esa era mi chamba. Mandarle el resumen y ya el redactor me llamaba al anexo y Le por eso mandabas tengo el video, teléfono. claro. Sí, y yo le mandaba el resumen. Y así me la pasé 2, 3 años. ¿Y cómo llegas de casualidad al tema de ser reportero deportivo? Lo que pasa es que por lo mismo que el Grupo El Comercio tenía en ese entonces un montón de medios, pues, aparte del comercio tenía Trome, Perú 21, Gestión, Publimetro, Depor y muchos más sus revistas, todo. Una de las políticas que ellos tenían, no sé si la tienen hasta ahora, era del crecimiento interno. Ya. Entonces, yo había llegado el 2013 como practicante. Ya en el 2015 me contratan, pero para hacer esta función de redactor como que de resúmenes. Y yo ya estaba como que pasando el tiempo ahí en ese puesto y mis Y no compañeros, subías. claro, entonces la idea era que todos tus iguales vayan creciendo. Y mis compañeros, uno ya se había ido a Trome, otro se había ido a Perú.com, y yo estaba ahí, pues, hasta que llegó un gerente y me dijo, oye, solo faltas tú, pero vamos a ver si te gusta esto. Se ha abierto un puesto de redactor web en Diario Depor, eh, ve, pasa la entrevista y adelante, si te gusta, bien. ¿Y ya te gustaba así, fanático No, del deporte? claro. O Ya, sea, a lo que yo voy es que yo soy un apasionado del periodismo, pero no me había imaginado dedicarme al periodismo deportivo. Mi sueño era redactar sobre cultura. Ya. Hoy por hoy yo digo, Sí, sí. Mejor estoy en lo deportivo. ¿pero por qué? Porque yo hago danza folclórica. Sí, es verdad. Eres pro, ahí estás. Ahí- Perteneces a una compañía De caporales. De caporales. Sí. Además, quiero recordarle a la gente esa campaña que hicimos de Navidad en Villa El Salvador. Steve se disfrazó de payaso, porque Ujú. también Has sido payaso. Sí, he sido muchos años. Y de hecho, de vez en cuando lo hago, pero y fue animo muy fiestas bonito. infantiles. Sí, fue muy bonito, cautivó a todos los niños. La pasamos bien. Sí, Hici- claro, hicimos fue muy una bonita Navidad esa hermosa. Y campaña. me acuerdo que remodelamos el comedor, El del comedor, asentamiento humano. ollas, le llevamos cocinas. Aparte la chocolatada, los regalos Fue muy y bonito, todo. le llevamos todos los regalos a los niños, es claro. verdad, me estoy acordando. Bueno, me contabas entonces que venía la sí. parte deportiva, siempre No, va muy ¿y qué pasa? Que, como te digo, yo como cualquier varón que le gusta el fútbol y que lo jugaba con los amigos, en el barrio, en la universidad, obviamente siempre he visto fútbol, ¿no?
pero no imaginaba, yo quería hacer cultura por esto. Yo decía, quiero hablar de danza, quiero hablar de teatro, pero ya con el tiempo me di cuenta que era un sueño muy, muy gaseoso. Y es muy difícil hacer cultura en el Perú y mucho más difícil hablar sobre Claro. cultura. Dice, Entonces, jefe, voy a escribir sobre danza. Y amigo, Unión Guaral versus Ciencia, mejor primero esto, después hablamos de... claro, escribe en tu Facebook. Claro, Entonces, escribe en tienes tu red social, abre tu canal de YouTube de danza y ahí lo haces. en ese entonces era abre tu blog. Tu blog. Y nada, me llama en ese entonces Horacio Zimmerman. Él era editor web de deport.com y me dice, oye, mira, tenemos este puesto. Las funciones son estas. Había que ser redactor de fútbol internacional, pero en web, no en el diario. Y me dijo, bueno, te voy a hacer un par de preguntas. En ese entonces me dijo, ¿quién es el arquero del Manchester? Oye, ¿quién es el último? Así te cla- testeaba. Claro, ¿quién es el último ganador del Mundial de Fútbol? Oye, ¿en dónde van a ser los Panamericanos? Y así me hizo, gracias a Dios, en Ahí ese me punto. jalan, me jalan. En ese momento respondí todo con el examen y me dijo, ya mire, Steve, ¿todo bien? Me gustaría contar contigo y me saca un papelito. Me dice, No, un pero. no. Me dice, si es un pero, Ya. para él era un pero. Y me dice, pero esto es lo que te podemos ofrecer. No, el numerito. Escúchame, yo vi Y tú te tiras para atrás. y te puedo asegurar que era más del doble de lo que yo cobraba. Entonces, Nunca lo reflejes, Steve. no, claro. Nunca lo reflejes. Carepalo Entonces- siempre, póker. Yo veo el papelito y digo, por dentro digo, mierda, Bien, ya estoy. ¿Dónde firmo? vamos. Y le digo, así, Lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo. Lo estoy sí, y lanzo esta frase, ¿no? Se acomoda mi presupuesto. Le digo, sí, está bien, sí puedo con ello. Me dice, bueno, Steve, piénsalo. Pero escucha, como estrategia de negociación mala, tú has dicho, has tenido que Sí, volver de- picarle un poquito más. Claro. No, Lo peor que pero- podía pasar es, oye, no me puedo mover de eso. Escúchame, Ya, dices. era mi sueño. Claro, ya Ya, estaba. ya está, o sea, yo Y lo era más de quería. lo que tú esperabas, ya estaba Obviamente, cerrado. si a mí me daban un sol más que lo que tenía, yo me iba. Porque al fin y al cabo lo que yo quería era ejercer el periodismo. Más que la plata, quería el periodismo hacerlo. Entonces, Son pocos los soñadores, ¿así? Son pocos los claro. soñadores. Entonces, es como que te diga, oye, ahorita estás haciendo algo que te gusta, más o menos. ¿Te pagan bien? Sí. Entonces, ¿qué te parece si te pago lo mismo, pero haciendo algo que te gusta? Y dices, bacán. Ah, Hay si un me cambio. pagan lo mismo, sí. Mm. Si me pagas un sol menos, No, no, claro, no me muevo. para No nada. me muevo. Entonces, me dice, piénsalo y me das una respuesta. Y ahí sí, ya, pues, me bajé el calzón. Le dije, ¿sabes qué? Pensé que había calzoncillo, pero No, él tenía calzón, señor. Él tenía calzón, señor. Le dije, mira, en 24 horas o en 48 te voy a responder lo mismo que ahorita. Sí quiero trabajar. Le dije eso. Claro, Claro, o sea, ¿para qué? Si yo no iba por el dinero en sí, claro. Tú y la ibas por respuesta iba la... a ser sí, Entiendo. le dije, mira, mañana o pasado te voy a responder lo mismo. La respuesta es sí. Dijo, listo. Voy a avisar a recursos humanos para que... Y ahí empezó. Y ahí empieza todo. Ahí empieza el camino. Primero en Deport, todo el 2016-2017, que gozo la clasificación de Perú al Como el Mundial. Y luego vas para Latina, entonces. Justamente para... Pero ahí escúchame. está. Bueno, eso ya es en Qatar, ¿no? En Pero Qatar. 4 años antes El 2018 estamos fue en Rusia, que Rusia. fue tu primer mundial. Claro. ¿Ya habías viajado antes? O sea, solo había salido del país para un festival de danza De en México. caporales. Sí, A Veracruz, porque a después Veracruz. hiciste un curso de la Universidad Claro, de me fui Veracruzana. de intercambio. Y a Argentina. Parece Perú contra Argentina 0-0 la Bombonera, Ajá. que Paolo casi mete un gol al final. Esas son las 2 únicas oportunidades que había salido del país. Pero ahora te Entonces- envían como reportero deportivo Ajá. a un mundial donde Perú, después de 36 años, clasifica. O sea, para ti debe haber sido la fiesta máxima. Totalmente, O sea, el sueño alcanzado. Y aparte que, si te das cuenta con lo que te estoy contando de acuerdo a mi experiencia, yo no había hecho televisión antes. O sea, yo llego prácticamente el año del Mundial a Latina sin saber cómo pararme frente a una cámara. Y mi primer enlace en vivo fue muy desastroso, chistoso también. Pero- ¿Por qué? Porque, bueno, las oportunidades se dan así. Sí.
Yo llego a Latina y habían otros reporteros. Estaba encabezando Fernando Busquiza, estaba Gerson Que además era Taipe, el reportero de la de la selección. O sea, selección. no había cómo ganar en experiencia a Fernando, ¿no? Estaba Gerson, que ya también tenía muchos años en Latina, especialmente en Latina Deportes. Pero una mañana, eh, bueno, un lunes, si mal no recuerdo, fallece Daniel Peredo. Y luego de de comunicar toda la noticia, redactar las notas sobre su partida, se comunica así de la nada que iban a hacer un recorrido del ataúd en el Estadio Nacional. Y el único que estaba en el canal del área era yo. Eras tú. Y no recuerdo si esto había sido enero o febrero, pero yo nunca había hecho un enlace. Es más, yo hasta el momento lo único que había hecho era notas, pero solo mi voz. ¿Cómo son las oportunidades, no? Claro, entonces, eran las 9 de la mañana, creo, y dicen, oye, van a velar a Daniel en el Estadio Nacional. Y ni siquiera te preguntan si puedes. Tú vas. Vas. Y yo digo, oye, pero mira cómo se me dice, dejar un polo ahí. Claro. El polo, me mandan al estadio, conozco por primera vez a un camarógrafo del canal, nunca me voy a olvidar, Cristian Luque. No conocía a nadie, o sea, porque no había hecho. Es que sí son las oportunidades. Claro, o sea, si bien es cierto, yo había sido contratado como reportero, Claro, uno pero imagina que el uno de a proceso. poquitos, de a Claro. poquitos. Entonces, ¿cómo es? Mira la desesperación y la ignorancia. Empieza el noticiero del mediodía, creo que lo estaba conduciendo, no sé, no recuerdo si era Lorena o Sigrid en ese entonces. Esperemos Pero, que sea Lorena. sí, creo. Pero creo que era Lorena, sí, creo que era Lorena. Ingresa el carro con el ataúd de Daniel y empieza lentamente a dar vueltas por toda la pista atlética. Entonces yo dije, no puedo dejar de pasar, o no puedo dejar pasar ningún detalle. Entonces el carro avanza lento y en estos momentos el carro avanza por la tribuna de Toda la Occidente. Yo, película. claro, yo estaba haciendo ahí la del relator, el locutor, la estaba viviendo, ¿ah? El carro llega a norte, va por Occidente y empieza a acelerar, porque toda la gente estaba en las tribunas de Occidente nada más. El resto del estadio estaba vacío. Entonces, lo que hacía el carro era cada vez que pasaba por Occidente, lento. Ya, Y el resto del estadio, ya, pum. para volver a dar las vueltas. Y cada vez que empieza aceleraba, yo corría. En algún momento mi camarógrafo se cansa. Porque él tiene que caminar con toda la cámara, el live y todo eso. O sea, Y a yo, lo Mónica Chan, señor. claro. A lo Mónica Chan. Y estoy corriendo yo detrás del carro para alcanzarlo. Y sí, va a dar su tercera vuelta en estos momentos aproximadamente a 20 kilómetros por hora el auto. Y yo estaba, claro, yo estaba así. Y cuando estoy hablando, escucho que Lorena dice, bueno, hemos perdido la comunicación con Steve. No sé. Y yo no entendía. Y yo volteo y yo estaba en sur, mi camarógrafo estaba en norte. No te había alcanzado. No Ya es tú te habías eso, ido. el micrófono se Claro, desvincula a cierta claro, distancia, o sí, sea, no te- el Bluetooth o el Claro, el camarógrafo se había quedado al otro lado no del es estadio. eterno, claro. Entonces, mi camarógrafo. Mal con- parado lo han dejado Lucas, mal con- parado. No, al contrario. Un abrazo para Cristian Luque, no de los mejores camarógrafos que he tenido. Pero no era necesario, pues él tiene Zoom. ¿Para qué va a correr por todo el estadio? Él hacía el Zoom y cuando venía ya se acercaba. Pero yo como Gil, corriendo por todo el estadio, pensando que tenía que estar al costado del auto. Y luego de esto, ya me dice, no te separes, me dice, quédate Ya. a lo mucho unos 10 metros, me dice, se va a desvincular el audio y todo ello. Termina el noticiero del mediodía, y en ese entonces era un programa de verano, el que sucedía al noticiero, Ya. y lo conducía Tilsa. Creo que se llama Amor de Verano, ¿ok? Ya, ok, que Que lo era- hacían ahí en el patio. Exacto, que, Porque no había estudio. Ya. que reemplazaba al programa de Gigi Peluchín, que Ya. cuando salían de vacaciones, en verano, pues... ¡Qué ricas épocas! ¡Qué retrocedida del tiempo, ya! Ok. Claro, ellos tenían Válgame Dios. Sí, sí, sí. Tenían Válgame Dios en Latina y cuando se iban de vacaciones había que poner algún programa de espectáculos. Y Entraba lo ese tenía programa para Tilsa. echar. Entonces me mandan a mí a Jardines de la Paz ya para el tema del ¿cómo se llama? Escúchame, poco más y da la misa. Claro, me Está mandaron todo todo el el día. recorrido. Claro, y era mi primer día, pero yo estaba extasiado. Digo, Claro, entonces llego, me dicen, oye, Steve, vas a hacer un enlace ahora con Tilsa. Y yo digo, ya, ¿cómo se llama el programa? Ya, Amor de Verano. Y digo, ok, ya me cuadro, ¿no? Yo todo serio todavía, pues, según yo, reporte de prensa, ¿no? Y vamos, me dice, prevenido,
Y Tilsa dice, bueno, nos vamos hasta La Molina, creo que es La Molina. La Molina con Steven Romero. Uy, Y yo, no me digas que la corregiste. ¿Para qué sigue avanzando? Una N más, una N claro. menos. El sueldo llega igual, el sueldo llega Vamos, igual. vamos con Steven Romero. Y yo, Steve, buenas tardes, ¿qué tal amigos de Latina Televisión? Estamos acá. Y escuché por ahí, y creo que dijo, es lo mismo. Entonces, No, algo así, ¿ya? mi Y tilitili, No. soy soltera y hago lo que quiero. entonces, no, error mío, pues. Entonces, ya de ahí, no, fue un detalle nada más. Continuó toda ya la explicación, el enlace, y así fue mi primer día haciendo justamente vivos Así para te Latino. bautizaron. Y esa espontaneidad y esas ganas de Steve lo llevaron en pocos meses luego a cubrir su primer mundial, a viajar por más de 17 países en el mundo. Y esa historia nos la va a contar luego de la pausa comercial. Ya regresamos. Hoy quiero hablarte de algo que está cambiando la forma de leer en el Perú. ¿Qué es? Aquí está, buquealos.com, la nueva librería online pensada en quienes buscamos crecer y disfrutar de buenos libros. Chécalos. ¿Qué lo hace diferente? Su catálogo está curado en lo que más nos interesa hoy: bienestar, crecimiento personal, productividad, finanzas y novelas que de verdad dejan huella. Además, tienen logística propia, lo que significa entregas rápidas y sin complicaciones. Y lo más innovador, Buquealos Prime, la primera suscripción para lectores en el país. Por solo 9 soles con 90 al mes, tienes delivery gratis ilimitado, sorteos exclusivos y acceso a una comunidad que comparte reseñas y aprendizajes. Si quieres descubrir libros que cambien tu vida y formar parte de una nueva comunidad lectora, entra aquí a buquealos.com y empieza tu próxima historia. Comunidad, ¿cómo están? No se olviden, por favor, suscribirse a este podcast, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seguirnos en todas nuestras cuentas de Cristian Rivero el Podcast en redes sociales. Y ojo, tenemos ya capítulos colgados en Spotify, así que ayuda a que este podcast siga creciendo. Si hay algo que me queda claro con nuestro invitado Steve Romero, que cuando la oportunidad se presenta, hay que atraparla con los dientes, como uno pueda, porque nunca sabe en qué momento la vida te va a cambiar. Y en este caso para Steve, la vida dio un giro de 180 grados, con la experiencia previa como redactor, como practicante, entra a un canal, su primera experiencia narra el tema de Daniel Peredo, todo el cortejo fúnebre, y luego, ¿cómo recibes la llamada? ¿Quién decide que vas a Rusia 2018? ¿V? No, Fabricio. Ya. Fabricio Torres del Águila. Es él, en ese entonces, V era su mano derecha. V era el productor y Fabricio era el jefe de deportes. Y la decisión corre más que nada porque antes de elegir las personas, tienes que hacer los perfiles. Ya. Ok, Tú ¿a sa- quién tú sabes que necesitas? eso fue picante en el canal, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿quiénes van al Mundial de Rusia, que por primera vez lo tenía en ese momento Latina? Fue, señor, unos chismes ahí. ¡Uy! Fue picante cuando empezaban a salir los nombres. Ay, la gente que estaba, pero ¡ay, qué hermoso! No, Ya. y fue así. A ver, tenían que formarse 3 equipos. El equipo de deportes, el equipo de noticias y el equipo de entretenimiento. En el equipo de entretenimiento, me acuerdo, estaba Cristian, estaba la Chinita y el Guachano y José Carlos Y Tapia. Tapia. Esos 4 nos fuimos. Fueron los 4. Por prensa estuvo Iván Huerta y Mari Calixto. Mari Sí. Calixto. Y en deportes, los que te voy a mencionar. Pero primero se arman los perfiles. ¿A quiénes necesitamos? Necesitamos un reportero que siga la selección. Eso es lo primero. Necesitamos un reportero, además, que hable con el resto de los hinchas. Tenemos esos 2 perfiles, dijeron. Ok. Necesito uno serio, estadístico, y Ujú. otro que me haga entretenimiento. Y acá está el tema. ¿Quién puede seguir a la selección? No había
O sea, la persona ideal era Fernando Egusquiza, que venía de cubrir la selección Hace toda rato. una vida. Toda la eliminatoria. Y el reportero que tenía que hacer el resto de los países no solo tenía que ser carismático, tenía que tener la capacidad de poder comunicarse con la mayor cantidad posible. Y es así como llegan a Juan Palacios, el popular Matado, Ya. un periodista rica- peruano, Matado. un periodista, un freelance que vive en París, Ah, Pero, ok. correcto. pero él te habla japonés, te habla portugués, inglés, francés. Aparte de eso, es bien entrador. Entonces tenía todo el perfil para eso. Ok, tú tienes que elegir a las personas más adecuadas. Pero ya era un costo, él ya estaba por allá. Claro, Ya era un aparte costo que, interesante. claro, por ahí te ahorras el pasaje y lo puedes invertir en su sueldo, ¿no? Ok, cada uno de ellos con su camarógrafo. Ok, había otra matanza. Hay que elegir a los camarógrafos, quiénes van y no van. Aparte, necesitamos un productor general, ya, va V. Alguien que le dé la mano, ya, Panchito. Un asistente para Panchito, ya, César, y así. Se va armando todo el equipo. Normal, ¿no? Tú, uno chivolo, Hasta ahí no escucha, tú no la tenías ni mapeada. Decías, ¿qué voy a pues, ir? tú decías, un ratito voy al baño y pasabas por la pizarra, ¿no? Y tu nombre no aparecía, pues, ni para llevar agua, ¿no? Entonces, bueno. Y tengo entendido que el área digital comunica al canal que ingresa un espisador, Ya, una empresa una de empresa, una marca. comunicaciones, y dice, queremos un reportero digital, solo para el área digital. Este man no va a tener camarógrafo, va a llevar un teléfono, el teléfono va a tener internet y él solito se va a grabar a modo selfie. Ojo, es 2018, no estamos en la era de los podcasts, del streaming como ahora. Pero yo venía de ser video reportero y productor de los programas de streaming en Depor. Yo, por ejemplo, era productor de Alan 10 y Coqui González en su programa Negro y Blanco. ¿Ok? Buen Entonces, nombre. oches. Buen nombre. entonces yo me encargaba de coordinar con el área de producción, el tema de las pautas, todo ello. Entonces, a raíz de eso sale tu nombre. Sí, porque yo dominaba el OBS y todo en ese entonces. Es más, yo tenía un programa que yo mismo me lo creé, se llama NotiDepor, donde salía yo y yo mismo iba manejando mi camarita, cambiaba mis noticias y todo. Yo lo propuse, recuerdo. Entonces dijeron, bueno, si no nos va a costar nada, hazlo. Yo dije, ya, acá. Entonces, como venía con esa experiencia, dijeron, ok, La gente dirá, qué suerte. No, la suerte es oportunidad y preparación. Porque si Steve no hubiese estado preparado con la experiencia que tenía previamente, no hubiera estado en ese lugar. claro, y me dicen, oye, ¿tú puedes hacer ese trabajo? Le dije, claro que sí. Me dijeron, ¿y si no tienes un celular? ¿Qué haces? Le digo, fácil. No sea Dame- miserable, no, te compré no, uno. no, claro. No. O sea, Me vas a mandar sin no, pero o sea, me herramientas. dicen, queremos ver tus alternativas, ¿cómo solucionas? Y le dije, mira, con una laptop e internet también puedo hacer transmisión, tal vez si me hace una Handycam o con el OBS podemos hacer algunas cosas. Ya me dicen bacán. Entonces ahí sale la lista. ¿Ya? Ahí sale la lista. Con los perfiles. Pero tú no podías creer. O sea, No, ibas para a ir nada. a un mundial donde encima iba Perú después de 36 años. Era un sueño, pero ahí no acaba. Pasan los meses, hay que ir al mundial. Llegamos al mundial y recuerda que yo era digital. O sea, a mí no me iba a ver nadie en la televisión. A mí solo me podían ver por latina.pe. Nada más. Pero acá vienen las oportunidades y te vas a matar la risa. Y una de ellas es gracias a ti. ¡Ah, carajo! Sí. Seguramente yo no fui. Seguramente yo no estaba listo. ¿Qué Te vas a dar pasó? cuenta. A A ver. Cuando jugaba Perú, Ya. nosotros, primero, nuestra base era Moscú. Era Moscú. Pero ¿Te Perú nunca acuerdas jugó. ese hotel que parecía hotel de la aviación? Ya. Hotel de Chifa. Nos habían metido ese hotel. Claro. Un hotel rarísimo, que era El- pachino. Rarísimo el El hotel. Allianz Greenwood. Que quedaba Rarísimo, fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Claro, no había nada que hacer ahí más que quedarte en el hotel. Entonces, cuando jugaba Perú, solo 3 personas viajaban un día antes. Tú, la China y Fernando. Y Fernando. Para reconocer un poco la ciudad. Claro. y todo. El resto de equipo viajábamos el mismo día. Es más, Sochi, Ekaterimburgo y Saransk, yo ni las conocí. Yo llegué a la ciudad, hice el partido y me regresé. Así fueron mis 3 días de Perú en el Mundial. Y cuando yo estoy en Moscú, me parece que la noche antes del debut de Perú ante Dinamarca, llaman y dicen, oye, hay una entrevista exclusiva con Paulina Rubio, Ya. pero ni la China ni Cristian están en Estábamos. Moscú, ya viajaron, la vas a hacer tú.
Y yo digo, con Paulina Rubio. Me dicen, sí. A la mierda del fútbol. ¿Pero qué le digo? ¿Qué hablo con Paulina Rubio? Si ahorita todo el mundo me dice, no te preocupes, entrevístala y la nota va a salir para el programa de Peluchín y bacán. Fui, me acuerdo, al Four Seasons, creo, en un hotel en el techo. Y estaba nosotros poniendo- ¿dónde habíamos ido? A Saransk. a ya no sé, Saransk. Saransk ya no sé. Posiblemente ya estaban en Saransk. Y traté ahí de llevarle la entrevista por el amor a Perú, hace cuánto no viajaba, la comida y todo. Salió un notón, pero justamente es por eso. Porque si tú te hubieses quedado en Moscú, Claro, hubiese hecho yo la la hubieses nota. hecho tú, porque era una nota para entretenimiento. Claro. Acá viene el chisme. Acá viene. Internamente había un terremoto. ¿Por qué va fulano? No voy yo. Si merece, no merece. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué no hacen ahí? Pero hubo esta nota con Paulina Rubio, efectivamente, que fue el detonante, pero no había caído en cuenta que, claro, sí era entretenimiento. No me acordaba por qué lo habías hecho tú, pero claro, ya no estábamos ahí. Sí. Pero la nota fue tan divertida y tan buena que la gente internamente, China y yo hacíamos los enlaces, pero también empezaban a pedir las notas con Steve, porque recuerda que nosotros en algún momento nos regresamos de Rusia, nos venimos por Perú. Acabó la participación peruana y dijeron, Exacto, entonces ya no tenían quien lleve notas de entretenimiento, quien mande notas de entretenimiento. claro, Y se quedaron ustedes. Sí. Entonces, quien quedó, quien heredó, digamos, la parte de entretenimiento fuiste tú, y eso, gracias a esa nota. y eso también tiene que ver con el hecho de que yo era cargoso. Güey. ¿Por qué? Porque luego de esto de Paulina Rubio, Mari Calixto, que hacía enlaces todo el día, porque la tenían pues... Pero la gente piensa que uno va y jijiji, No, jajaja, no. es un chambón. Y, Yo por cargaba y ejemplo, decía, ¿para qué vine? Dios mío, ¿por qué? y hay que Un cargar. chambón. Hay que cargar Trípode, tu trípode, monopiel, la cama. mochila. Y eso que yo tenía, todos se mojan. la China tenía 2 maletas de 23 kilos y una con la llanta rota. Como huevón arrastrándola. China, no Claro. puedo repetir el outfit, me decía, no te pases. No, y Mari se pone mal, pierde la voz. E igual, llaman de prensa, Steve, apóyanos, mira que hay noticiero de tal a tal hora. Y, O ya, sea, ¿qué no quiere? fue el Mundial de Perú, fue tu Mundial, Steve. Claro, pero ¿qué pasaba? Yo llamaba a mi jefe y le decía, oye Fabricio, mira, bacán, Paulina Rubio, todo, mira, ya hablé de la plaza, ya hablé del supermercado, pero quiero hablar de fútbol. Le dije, lo mío es el fútbol. Steve, espérate, ¿sabes? Mira, ya tenemos a Coqui, al Tanque, a Eddie, a Peter, a Fernando. Todos estaban hablando de deporte, Claro. necesitaban la parte, digamos, Digo, folclórica, divertida, la parte pero de color. Fabricio, le digo, mira, cada vez que me dan pase me preguntan cómo está pues la sopa, cómo está el tallarín, cómo están los hinchas, qué tan borrachos están Habla los con los rusos. egipcios que están ahí. Claro, ¿no? Habla con Mahmoud, con Claro. Mohamed y todos ellos, ¿no? Busca Ya, el doble de Messi, busca el doble de Messi. Claro, y me decían, pero paciencia, me dicen, en cualquier momento va a llegar tu oportunidad. Por favor, Fabricio, me dijo, ya, Dije, "Weón, tengo la solución. Esa me era dijo. tu oportunidad. Y me dijo, tengo la solución. Y mira, por la diferencia horaria, los partidos empezaban a transmitirse en Perú a las 5 de la mañana y no paraban hasta las 3 de la tarde. Pero en Rusia ya era la medianoche. Entonces nosotros empezábamos a transmitir desde muy temprano. Ya creo que dormíamos de medianoche a 4 de la mañana. Sí. Y te acordarás Y que no había noche, No había noche. era sol, Que era horrible. Oye, vos a dormir. de día, sí, Y cuando ya empezaba, como, solazo. ¿qué pasó? Claro, porque el sol salía a las 2:40 de la Sí, mañana y fuerte, se metía a las 11 de la noche. así. fuerte. Entonces, había un problema con la programación. El último partido terminaba a las 3 de la tarde, pero por regla de FIFA tienes que pasar sí o sí el resumen después del partido. Pero a las 3 empezaba el programa de Peluchín y ya estaban tarde. Y Entonces, tenían que meterlo dentro del programa. exacto, empezaba la cuña de Válgame Dios, salía Peluchín y buenas tardes, vamos con el resumen. Y como ellos no iban a comentar el resumen, me dijeron, ya Steve, ¿vas a hablar de fútbol? Pero, En el programa de Peluchín. pero hablaba de fútbol finalmente. Y yo decía, oye, Fabricio, no me refería a eso. Me dice, ¿quieres o no quieres? Entonces, Y otra. vamos. Y así empezó y se hizo una especie de clic con la producción del Sí, programa. sí, funcionó súper bien. Y es ahí donde, reitero, yo salía con mi celular y me decían, desplázate. Y yo aprovechaba las mamparas, las luces para que me ilumine la cara. Y cuando me movía, como que se movía un poco la señal. Y es desde ahí donde dicen, oye, si le prestan un camarógrafo, que se alternen por ahí. Que tenga su live view. Claro, y a partir de ahí ya empezamos más a chocolatearnos los camarógrafos.
y ya tenía más libertad, ya había agarrado un poco más de cancha, aparte me ayudaba un poco el inglés que había aprendido, el ruso que, ¿te acuerdas de estas clases de ruso que recibimos? No se entiende, no se entiende nada. Lo único que yo recibía de los rusos era "niet". No, "niet", Que eran no, "niet", que era no, sobre todo la gente, los adultos, los mayores. que eran Los bien chibolos, conservadores, los no, eran fueron más liberales. más, sí, más amables. Yo te conté lo que me pasó en Rusia, que me enfermé de la guacha, la pasé mal. No, no, En no. Saransk. Además, Saransk, el pueblo tenía vida porque llegaron los peruanos. Pero, ¿por qué comiste? ¿Qué comiste? Me fui, comí una carne y una cerveza artesanal, que estaban con el guachano. Brother, me fui al Fan Fest. Ajá. Jugando así, haciendo tomitas. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Me fui corriendo al baño, pero habían esos kioscos, ¿se acuerdan? Fui corriendo al baño, chapé una torre de servilleta. ¡Pum! Me fui al baño. Me fui, pero me fui. Me fui. Me fui. Dije, qué raro. Llegamos al hotel, dije, ya bajo. Además, hotel 5 estrellas. Sí, 4 claro. pisos, no había ascensor. Baja y le digo a la señorita, señorita, hungry, food. Niet. Food. Niet. Y me desespera, decía, carajo, quiero comida. Y sale un tipo de atrás con un plato de comida. Le digo, food, food. Güey. Y me trae un plato con pescado. Horrible. Subí, lo separé, me comí el arroz. Toda la noche. Me iba, señor. Deshidratado. Me iba deshidratado. José Carlos Tapia en la mañana, Cristian, vamos. Me llevaron a un hospital que parecía de la Segunda Guerra Mundial. Honongo, lleno de moho, la gente con ungüentos verdes, parches así. Entro, me meten en un cuarto, aparecen 4 personas, 2 enfermeros, una doctora. Ninguno hablaba inglés. Es que eran muy reactivos a aprender ese idioma. Aparte, tú sabes que Horrible. muchos rusos no se llevan con los gringos. Sí. Y no. Nadie quería hablar inglés. Había una chica que me hacía las traducciones cuando había ingresado al país, qué había comido en el avión, una serie de cosas. Me sacan de ahí en una ambulancia destartalada. José Carlos, ¿dónde te preguntó? Me llevan como 20 minutos afuera de Sarán, que ya era un pueblo donde no había nada. Me llevan Claro. afuera y de repente me bajan en un sitio donde no había una persona y me meten en un cuarto. Sale una enfermera grandota y me dice que entre al baño y necesitaba mis exámenes, necesitaba muestras. Ah, ok. Voy al baño, la muestra, y de repente, la clásica. ¿no? ¿Con qué te limpias? La O sea, media. Sacrifiqué lo que tenía que sacrificar, señor. Par de calcetines. Sacrifiqué lo que tenía que sacrificar. Pero la rusa abría la puerta en mitad de la situación, como que me apurara, entraba, salía, abro el caño, no había... No, un desastre. Me da Córtala una de... medicina. Pago, me da una medicina. Voy a la farmacia. Hago mi cola. Le digo, ¿hablo inglés? ¿Niet? Y le trato de enseñar y el pato me empieza como a gritar. Una chica amablemente me dijo, quítate. Va. Se pelea con el ruso, me dan la medicina y ella me anota en inglés. Me dieron unas pastillas. Hasta mi regreso a Lima, señor. Nunca más fue al baño. Nunca más fue. Duro el estómago. Ya tenía abdominal. Pero no era músculo. Increíble. Pero la experiencia fue increíble ver a jugar a Perú después de 10 años. Además, Claro. vi jugar a Perú con Francia en Ekaterimburgo, que fue finalmente el campeón. O sea, vi jugar al campeón del al que mundo. posteriormente al campeona, del ¿no? mundo. 2, sí, fueron, al menos para mí, fueron 44 días maravillosos. 44 días te Yo fuiste. me pasé Y 44 luego, días. ¿cómo fue Qatar? ¿Fue Qatar, más duro que Rusia? a ver, lo que pasa es que Qatar lo vivimos en 2 etapas. Primero fuimos al repechaje, que fue tristísimo. ¿Fuiste también a...? Claro, o sea, fuimos ¿Pero a... tú llegaste a ir a Nueva Zelanda? No. Recuerda que el repechaje lo jugamos en Qatar contra Australia. Es verdad. Contra Australia. La primera, la de Rusia, fue Nueva Zelanda. Ya, Claro. ok. La diferencia era que para Qatar el Mundial se trasladó a noviembre, diciembre, ya no era Ujú. mitad de año. Llegamos primero a Barcelona, donde le ganamos, creo, a Nueva Zelanda, un amistoso. Luego vamos a Qatar y ahí viene el día más triste, pues. Perdemos los penales, regresarte a Perú. Con este arquero maldito. Claro, Redmayne, ¿no? El payasito, el que bailaba. Pero ahí empieza un poco la tristeza de, ahí están los salados, ahí está, pues, ¿Cómo fue? A ver, tú que has estado ahí y lo has visto así en vivo y en directo, ¿cómo fue ese tema? Esa famosa, no, que gente que tenía que entrar al hotel no entró, que el avión charter, que fueron... O sea, la sensación que daba para el afuera, es, esto es un burdel. O sea, había un descontrol, así un despropósito, han hecho lo que le da la gana, por eso no clasificamos. ¿Fue así? Mira, en Barcelona los jugadores, no sé si fueron 1 o 2, pero tuvieron tardes libres. Era muy normal que entrenen, por ejemplo, en la mañana
y nosotros que parábamos afuera del hotel todo el día esperando para hacer una nota, para sacar una declaración, en algún momento vimos, ojo, y no digo que esté mal, pero en algún momento vimos cómo los jugadores iban, por ejemplo, al centro comercial, a los restaurantes, al mall, y luego esto se veía reflejado en sus redes. Esto no era un secreto. Pero estaban en días libres. Les daban la tarde libre. O Ya. sea, entrenaban en la mañana y les daban la tarde libre. Pero uno creería que era el momento más adecuado, más oportuno para estar súper Súper concentrados. Era muy normal, no te estoy diciendo que lleguen a hospedarse, pero era muy normal que llegaba la esposa con la tía y los sobrinos que vivían en España, que querían conocer al tío futbolista, y entonces yo creo que el gran problema es que no estaban concentrados realmente. Podemos debatir si quieres si está bien que les den la tarde libre o no. Ajá. No es un cuartel militar. Pero no estaban concentrados porque se sentían fijos. Había un exceso de confianza. Yo creo que entra a tallar mucho el hecho de que no se conocía tanto al rival. Nadie imaginó que Australia te iba a jugar cara a cara. O sea, no se tenía toda la información suficiente. Pero Gareca no tiene la experiencia y el oficio suficiente como para decirle, muchachos, ojo con este rival, no se sientan confiados. ¿Qué pasó ahí con Gareca? Confianza. Yo creo que se había confiado de más, ¿no? Y a ver, Pero él fue a verlos jugar. O sea, se Sí, va de claro. Barcelona y se va a ver, él, va a ver a él jugar llega, a Australia. claro, porque Australia gana primero un repechaje a nivel asiático. Hay que recordar que no juegan en Oceanía, No. juegan en Asia. Y luego recién juegan contra Perú. Pero al parecer esto no caló en los jugadores, que luego ya se habla de la crítica de que en el avión estaba pues el cevichero, el barbero, el congresista, el gobernador, el presidente de la liga departamental, y por más que te digan que ellos pagaron sus propios pasajes y todo ello, uno hasta el día de hoy creo que está convencido de que ellos necesitaban estar concentrados y aislados de todo, como lo han hecho otras selecciones. Imagínate, o sea, si Perú clasificaba ese mundial, nadie le iba a criticar que luego de esto, pues, estén borrachos tirados en la No, calle no, si querían, o claro. sea, nadie. Y la gente lo daba Pero, por hecho. La gente decía, ya estamos dentro, ya el mundial es nuestro, el golpe ha sido duro. claro, la única selección que había perdido, creo, con esa Australia, o alguna vez un repechaje había sido Uruguay, pero ya hace muchos años. El nivel de Perú era bueno, o sea, manteníamos lo que habíamos cosechado en 2018, pero bueno, a nivel empresarial todavía teníamos el mundial. Y ahí viene un detalle que creo que esto sí lo puedo contar, ¿no? Porque ya luego hubo una publicación de Indecop y todo esto, pero el canal anunció Que todos pasaba los todos los partidos. partidos, efectivamente. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese tipo de publicaciones en Que tuvo que medios, salir a retractarse, hacer una claro, el corrección. detalle es que yo, bueno, con mis jefes y todo, yo le digo, oye, ¿por qué mejor no decimos desde ya para que la gente, o sea, yo como periodista tratando de darle toda la información a la gente, ¿no? Le digo, ¿qué le parece si hacemos una gráfica diciendo tal partido lo ves por tele y tal partido lo ves por web? Y Ya, sí, sí, tenemos esa idea todo. Y cuando íbamos al área, o no íbamos, la persona encargada iba al área comercial, el área comercial decía, ya. no, porque estamos manteniendo el mensaje. Vamos a mantener el mensaje. Ahora, jugaron una línea delgada. Jugaron una línea bien delgada. Que se pagó caro luego. Sí, jugaron una línea bien delgada. Y cuando hablo de que se pagó caro no me refiero a la plata. Al No, final es repercute de reputación, imagen, una serie de cosas. Y yo creo que finalmente el equipo periodístico termina pagando los platos rotos, porque somos la cara. Entonces, ya en el Mundial, yo recuerdo haber recibido cientos de mensajes quejándose, por ejemplo, por qué no pasamos el Arabia-Argentina, Claro. que era muy tempranito y la gente prendió la tele y había noticias. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? Pero claro, Pero no le van a echar la culpa a un ejecutivo de ventas, claro, ¿no? van o a la con la gerente de cara. marketing. Van Claro. con la cara. Y tuviste un incidente también en la calle, un tema de agresión, en una transmisión, En, que no- en pandemia. que no tenía nada que ver con lo deportivo, pero Pero mucha gente lo relaciona. ¿Sabes por qué? Porque el Mundial es en noviembre y diciembre del 2022. Yo vuelvo del Mundial y me dicen, gracias, hasta aquí nomás. pero te dijeron gracias, hasta aquí nomás. En realidad no. Ya, ok. En realidad no. Yo lo voy a superar, yo lo voy a superar. En realidad no fue correcta la manera. Ok. No avancemos, no ahondemos en ese tema, pero te entiendo perfectamente. Y tú sabes quién era la persona. Sí, te entiendo perfectamente. Solo quiero decir algo.
Yo nunca entenderé cómo los profesionales que estudian administración de recursos humanos tienen diplomados, tienen maestrías, todos los años ganan premios y hasta el día de hoy no aprenden a cómo despedir a una persona. No entiendo en cómo evitan esa enseñanza en una universidad, en un diplomado, en una maestría, en un doctorado. Porque tienen tanta formación, pero hasta el día de hoy no encuentro a uno solo que tenga el tino y la empatía para despedir a una persona. Tino, empatía, asertividad, calidad, y es... digamos, Tienes todo el derecho a despedirme. Sí, Esto- porque es una empresa y es las una etapa. relaciones laborales acaban y... Pero es... una persona allegada me dijo, el error fue no dar la cara. Gracias, se cierra un ciclo, esperemos más adelante volver a encontrarnos. Muchas gracias, qué pena, pero bueno, son cosas que pasan. Y eso nos hace resilientes, ¿me entiendes? Nos lleva a buscar, a encontrar nuevos espacios, a generar cosas, como tú tienes también tu programa de YouTube que se llama, lo tengo acá, Cancherazo, ¿no? Empiezan a generar, la misma necesidad te empieza a llevar a generar cosas y luego pasan cosas buenas también. Sí, o sea, Pasan cosas no buenas. te voy a negar que el inicio lastima. Y más aún porque se tejen teorías. Por ejemplo, yo a veces leo las redes y mucha gente dice, a él lo sacaron por el incidente que tuvo con la gente Perú Libre. Y yo, la verdad, no he tenido ningún problema en explicarlo. Digo, oye, el incidente con Perú Libre fue en el 2021. Yo salgo un año y medio después. O sea, no ha tenido nada que ver. Nadie, si realmente te quieren sacar, no te aguantan un año y medio por un incidente. O sea, pero la gente lo relaciona. O sea, Si hacen ahí como un cruce Sí. que uno no entiende. Vamos a la selección actual. Y te voy a hacer varias preguntas. ¿Crees que la salida de Gareca tumbó a la selección? sí. Yo sí creo que se cortó un proceso. Y, a ver, no quiero ser viuda de Gareca, pero sí, sí considero que lo que te decía hace unos segundos, o sea, las formas siempre van a marcar una pauta, ¿no? Van a marcar una pauta. ¿Consideras que Juan Reynoso fue o era un DT ad hoc para la selección en el momento en el que estaba? Considero que su experiencia sí lo hacía merecedor de... O posible Considero que si había un peruano que merezca ello, era él. Correcto. Sin embargo, en el camino te diste cuenta que no es lo mismo dirigir equipos, clubes, que una selección, ¿no? Pero se habla mucho de que era muy testarudo, que no escuchaba al jugador, que se imponía. Pero eso no era una novedad. Ahí está el error de la persona que lo elige. O sea, si tú contratas a, por ejemplo, Que a fue Juan Oblita, ¿no? Reynoso, Oblitas estaba en el claro, pero carro. si tú lo contratas, tú ya sabes cuál es su carácter, Ajá. tú ya sabes cómo se comporta ante la prensa, ante los jugadores. Entonces, tampoco vengamos a hacernos las víctimas de que no sabíamos ¿Y que tú qué? Juan Maxi era así. Tú que estás ahí en la interna digamos, del mundo del fútbol, cuando se acaba un proceso con un DT y se va a traer un nuevo DT, ¿qué tanto peso tienen, digamos, algunos referentes o un grueso de jugadores, digamos, de la selección, al cual testeas también, porque finalmente va a trabajar con ellos, ¿no? Oye, muchachos, ahí está terna, ¿cuáles son sus opiniones, profe? Sí me gusta. ¿Hay un consenso o los jugadores no los toman en cuenta? No, yo creo que sí los toman en cuenta, pero tiene que ver mucho por el nivel de los referentes. O sea, no es lo mismo, a ver, a lo largo de los años, no pesa igual un Claudio Pizarro, un Paolo Guerrero, que, no sé, pues, un Marcos López, de repente, un Luis Abraham, un Miguel Araujo. Son jugadores que reconocemos como imprescindibles en su momento de la selección, pero el nivel de referencia es abismal, o sea, son distintos. O sea, mucha gente recuerda como referente a Juan Manuel Vargas, pero si pensamos en lo que logró con la selección, es mucho menos que lo que lograron otros jugadores como Andy Polo, Edison Flores. Pero si te hablas de peso, tú dirás, Qué no. loco eso, ¿no? Sí, son estas dicotomías que tiene la vida, ¿no? O sea, la gente recuerda más como referente a un jugador que se expuso más o que resaltó más. Que fue celebrity, finalmente, ¿no? Exacto. Porque hay un momento que dejar de ser jugadores y me hablas de Claudio, de Jefferson, de Paolo, De de Juan Vargas. Manuel Vargas. Y claro, por ahí se me viene a la mente uno que otro más, pero esos son los celebrities de la selección. Claro. Terminan entrando en esa categoría. Hoy por hoy, ¿quiénes son los referentes? Sacando a Paolo, Ujú.
de esta nueva camada, de esta nueva generación, ¿quiénes crees tú que se van a convertir en esos referentes en unos 2, 3, 4 años? A ver, yo creo que ya están. O sea, a ver, si sacamos a Paolo, yo creo que Galese Correcto. es lo más cercano a. Es un referente, pero de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, Tapia, el mismo Marcos López para mí. Vamos a ver a jugadores, creo yo, con el tiempo, como Eric Noriega, que siento que son jugadores que se van a poner el equipo en espalda. Pero me preocupa justamente la falta de nombres, porque antes tu referente era, por ejemplo, tu 9. Hoy no tenemos, ni siquiera te puedo decir que un Lapadula, un Valera, son referentes o son los llamados a portar la cinta de capitán. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar? Eso sí me preocupa. ¿Ves futuro para, para el siguiente mundial? Creo que va a depender mucho de la persona que se Después de siente en el banco. Canadá, Estados Unidos, México, ¿dónde vamos? El 2030 Sí. es el mundial con mayor cantidad de sedes. Argentina, Uruguay, Paraguay, y luego se van a España, Portugal, Marruecos. Con el centenario de Rico del mundial. negocio, rico negocio. Y el 2034 posiblemente Arabia. Wow, ¿ves posibilidades a esta selección? Digamos, ¿ves en esta cantera que dices, oye, en un año de chamba, ¿Vamos a dar pelea? Yo creo que sí, pero hay que darle continuidad. Y sí te digo, hay que prestarle mucha atención al final de año a ver quién es el entrenador. Porque justamente antes de que llegue el 2026 se va a anunciar al nuevo entrenador. Ahorita No, la siempre- Barreto es interino. Barreto es ya. solo interino. Ok, no es, digamos, el oficial que va a tomar No. el nuevo proceso de clasificación de No, Barreto, eliminatorias. Barreto se tiene que encargar de las divisiones de las subs, sub 17, sub 20, tiene que ver esto integralmente. Y va a tener que estar conectado con el nuevo entrenador para que él nutra justamente Claro, que le a dé la toda la selección información. absoluta, claro. ¿te gustaría un entrenador argentino, un entrenador brasilero? Generalmente siempre los traen, siempre son de la región, ¿no? Siempre son de Latinoamérica. No creo que traigan uno de Europa, pero ¿te gustaría más un argentino? Sí, Un brasilero. yo creo que, a ver, si tú ves, por ejemplo, en la región, la mayoría son argentinos. Sí, o sea, salvo por ejemplo, ahora no sé, pues Ancelotti está en Brasil. Ahora ya no hay ningún brasileño, por ejemplo, que esté dirigiendo. billetera, Claro. por supuesto. Pero sí, yo creo que sí sería prudente un técnico argentino, pero más que la nacionalidad, tiene que ser un encantador de jugadores. Porque el jugador peruano sí le gusta que lo arropen. Le gusta el entrenador paternal. Ya lo hemos visto, ¿ah? Y Gareca era un gran, Claro. O sea, un gran encantador. Exacto. O sea, si tú recuerdas, por ejemplo, esas fiestas de Perú celebrando, no sé, los puestos en Copa América, Bueno, la clasificación al el de la Mundial. U, el Nono, tiene un poco ese perfil y no le fue bien tampoco en la Lo selección. lo que pasa es que creo yo que con Fossati no funciona desde que le das una eliminatoria ya empezada, sin ya con un equipo desvalido. O sea, Perú, luego de Gareca, no sacó gente. O sea, le dijeron a Reynoso, hay esto, y él dijo, ok, vamos a trabajar esto. Él cree en la rotación, no le funcionó. Vino Fossati, le dijeron, sálvanos, que nos estamos hundiendo. Quiso hacer algo, no se pudo. Al final dijeron a Ibáñez, hermano, Chapa haz lo que hay. puedas, pero dile a la gente que buscas clasificar. ¿Ves imposible un regreso de Gareca mientras Lozano esté en la federación? Sí, y lo sigue diciendo. Más aún porque ahora, cuando se le pregunta a él, él dice, bueno, esa no es mi decisión, es de Ferrari. Y la idea que quieren ahora en la selección es un entrenador que forme, es un Ok. entrenador que deje. Y la verdad es que Gareca tampoco cumplió en ese aspecto. Siempre te va a decir, mi plan era. Pero sí, profesor Gareca, usted estuvo desde el 2015. O sea, no estuvo un año, estuvo desde el 3 años, 2015 hasta claro. el 2022. Es una etapa, 2015, sí es. hasta el 2022, hasta que perdemos el repechaje. Y no. Él como que jugaba para mantenerse. Vivía el presente, pero no nos dejó nada para el futuro. Difícil tarea la que venga para el, digamos, el nuevo DT de la selección peruana que se nombra, me dices, en enero. Sí, no. Antes de. Lo más seguro es que entre Navidad y Año Nuevo ya conozcamos al DT. Le digo a la selección, a la Federación Peruana de Fútbol, es importante una buena taba para jugar para jugar, por favor, las eliminatorias. Les sugiero a mis amigos de Skechers. Ahí está, hermoso. Está Sí, linda está la bacán. ¿Tú eres pelotero? Sí, claro. ¿Juegas en césped?
Obvio. Por favor, te voy a mandar nuestras zapatillas para jugar en CB, nuestras chimpunes de Skechers. Steve, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Después de tiempo te veo. Me da mucho gusto que te vaya bien, que tengas contenido en redes, que estés en la TV, que estés entrando al tema social. No dejes lo deportivo. ¿Hay posibilidades que te vayas a este mundial para hacer notas con ATV? Mira, las posibilidades siempre van a estar. El deseo está. El deseo está. Ahora, la posibilidad no lo sé, pero mira, estamos final de año, no sé qué pueda pasar en 6 meses. O sea, si tú, por ejemplo, cuando yo estaba en Qatar me decías, ¿te ves fuera de Canal 2? Y yo, no, claro, No. ¿cómo voy a ver fuera? ¿Cómo? Acá me quedo, Acá me- acá me jubilo, Escúchame, señor. 2 mundiales, en este mundial me está yendo espectacular, ¿tú crees que me voy a ir? Ya estaba en enero ahí. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Sí, siempre cierro con una pregunta a todos mis invitados. En algún momento de Rusia, que fue el mundial donde fue Perú, te doy la posibilidad de volver a una media hora de ese mundial. Solo a una media hora de ese proceso, de ese mundial de Rusia. ¿A qué media hora vuelves? ¿Por qué y para qué? Vuelvo a la media hora donde justamente Cristian Cueva patea ese penal. Qué dolor. Lo viviría de nuevo para ver si esta vez su decisión hace que esa pelota entre, porque yo siento que eso generó un efecto mariposa en todo el Perú. Si la, ¿Te imaginas cómo hubiesen cambiado estos últimos ya 17 años si ese balón entraba? ¿Cómo hubiese terminado ese partido? ¿Cómo hubiésemos encarado a Francia? ¿Hubiese cambiado la historia de Perú en el mundial con ese gol? Sí, claro. Sí. Yo creo que metíamos ese gol, nos cerrábamos, a Francia le empatábamos, a Australia se le ganaba. Y recuerda que llega a etapas finales, por ejemplo, una Croacia que ya le habíamos ganado en nuestra preparación en Estados Unidos. No o sé si sea, Farfán lo contó, pero ¿por qué finalmente deja que Cueva patear el penal cuando el profe le decía, vas tú? yo creo que era un tema de confianza. Yo creo que tenía que haber un tema de Que confianza. Jefferson no se sentía confiado de patearla. Yo creo que más bien, que más que, no, que él no se sienta, yo creo que Cristian Cueva tenía toda la confianza. O sea, Cristian Cueva venía muy bien. Qué dolor de haber sido para Cuevita ese momento. Nadie criticó que él agarre el balón. Todos creíamos que lo iba a hacer. Yo creía que lo iba a hacer, pero cuando hemos estado en el estadio y yo estaba en ese momento, además estaba justo al costado del largo donde pateaba el Bruno y el miedo decía, puta madre, si la falla, si la falla, si la falla, si la falla. Fue un golpe duro, fue un golpe duro. Totalmente. Creo que muchos lloramos en ese momento. Y cuando termina la participación de Perú, vuelves a ese instante. Sí, y vuelves, sí, y vuelves. Sí, la gente salía golpeada con la esperanza de que todavía no estaba nada perdido, porque era el primer partido, pero venía Francia, que era complicado. Pero te das cuenta cómo le jugamos a Francia, que finalmente termina siendo el campeón del mundo. Fue un partidazo. Claro. Fue un partidazo. Se le Aquí- jugó de aquí igual no a le- igual. Aquí no tiene un remate que choca en el travesaño y todo Fue de igual a ello. igual ese partido y los franceses terminaron siendo los campeones del mundo. Pero bueno, la frase está dicha. Así es el fútbol. Gracias, Steve, por haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor, para Steve Romero. Gracias, compañero. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Nos vemos en la próxima. No se olviden que tienen que hacer suscribirse, por favor, es importante. Y darle todo el cariño a este podcast. Chau, chau. Cristian Rivero el podcast es presentado por Skechers, la compañía de la tecnología y el confort, y buquealos.com, libros que cambian tu vida en un clic.